Papá, jugamos a construir casas. Ahorita no puedo, mijo, estoy ocupado. Dile a tu mamá, por favor. Te mandé lo de la semana 17, son 4 días correlativos para que tú me vayas diciendo si está bien o no. Vamos Dame un a segundo. construir casitas. No puedo, mi amor. Ay, pero es sábado. Lo siento, pero a veces hay que trabajar. Pero dile, Marian, por favor. Ah, ok. Hermana, vamos a jugar a construir casitas. Es sábado. Quiero dormir. Cierra la puerta. Hola, abuelito. ¿Vienes hoy? Jugamos a construir casitas. Ah, ok. Bye. Papi. Aún están contratando albañiles en esta construcción. Sí. ¿Será que nos alcanzan tantos legos para 1000 niveles? ¿En serio está Podemos probar. Tenemos todo el día para hacer. No dejaría más espacio para el jardín. A veces se me olvida lo mucho que disfruto pasar tiempo con ellos. No siempre estoy de acuerdo con papá, pero tengo claro que Dios quiere que lo honre a él y a mamá. Sé que hay bendición en eso. Constructores de familia. Intencionalidad que bendice. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Muy bien, demos un aplauso al Señor esta mañana, celebrando que estamos juntos y por lo tanto el Señor está entre nosotros, porque su promesa es: donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hoy estamos en la segunda entrega de nuestra serie Constructores de Familias, construyendo familias, y es que queremos como congregación meditar en la necesidad de precisamente construir familias. Y hoy quiero invitarte a que consideremos el tema evitando la descristianización de la familia. ¿Y de dónde viene este tema? Recientemente estuve escuchando un podcast donde entrevistan a John Lennox. Él es un matemático inglés, pero es también apologeta, es decir, defiende a la fe cristiana, y está hablando de la inteligencia artificial y su incidencia en el cristianismo. Pero dentro de esto, el entrevistador le hace una pregunta y le dice: John, Gran Bretaña era un país muy cristiano, pero ahora ha venido a ser uno de los países más descristianizados. ¿A qué crees que se debe? Y cuando yo escucho esta pregunta, me dolió en el corazón, porque dije: ¿a cuánto estamos en Guatemala o en Latinoamérica de estar diciendo lo mismo? Aquí hubo un gran avivamiento, pero se perdió. Y fíjense ustedes que muchos de los grandes predicadores y de los comentarios que nosotros utilizamos son de predicadores ingleses. Comentarios bíblicos, grandes estudiosos de la Biblia vienen de Inglaterra. Y ahora ese país, esa porción de la tierra ha reducido su porcentaje de cristianismo. Así que yo quisiera presentarles esta entrevista. Me parece que es un periodista australiano el que le hace la entrevista, y que meditemos en la respuesta que da John Lennox a esta pregunta. Veamos. ¿Por qué el Reino Unido dejó de ser influencia mundial del cristianismo y ahora se ha convertido en un país con una predominante cultura que promueve la vida secular y atea? Si eliges el lado de la ciencia, vuelves a Isaac Newton, y él nos dio una imagen del universo que era en gran medida lo que se llama una imagen mecánica. El universo se rige por leyes físicas, que eran, según Newton, establecidas originalmente por Dios.
pero era un universo que esencialmente ahora funcionaba por su cuenta. Y se puede ver que eso en el siglo XVIII favoreció particularmente lo que se llama deísmo. Hay un Dios con sus manos afuera. Él lo puso en marcha y ahora corre y corre muy bien. Y se puede ver con eso en la psique colectiva, particularmente en la academia. Muy rápidamente condujo a preguntas del tipo, ¿es Dios realmente necesario? Ahora le sumas eso a lo que estaba pasando en el continente con la Ilustración y la Iglesia corrupta, profesando un cristianismo completamente corrupto y la reacción contra lo que fue combustible para el fuego. En realidad, de un laicismo creciente y ateísmo. Y luego agregas a eso lo que estaba sucediendo en los días alrededor del tiempo de Charles Darwin, donde tuviste a Huxley, que era ateo, y estaba resentido con estos clérigos, que en realidad eran algunos de ellos muy buenos. Los filósofos naturales como Wilberforce en realidad fue un hombre mucho más brillante de lo que muchas personas piensan, como señaló Darwin. Así que tienes todo eso y luego le sumas a eso los sentimientos corrosivos contra Dios, que no son solo ateísmo, sino anti-Dios, siendo liderado durante mucho tiempo por Richard Dawkins y otras personas. Y eso ha tenido una gran influencia en los jóvenes. Así que tienes todo eso y contra ello tienes un grupo de personas que a menudo se intimidan, dejando que su fe en Dios se vuelva privada. Esta es la tragedia del laicismo. Y si metes en eso la cultura de la cancelación, la cultura mundial, todo este tipo de cosas donde tengo que afirmar todo es igualmente válido, que tienes relativismo y posmodernismo, cuando menos. Y las cosas que la gente piensa no importan, pero aún tienes esta presión del relativismo. Y así terminas, como dijo Michael Burke hace unos años, hablando de la fe en Dios en Gran Bretaña con la primera generación que no tiene una visión del mundo compartida. Ahora todavía hay una influencia cristiana, como incluso los ateos reconocen, pero hemos avanzado mucho en rechazar a Dios y abandonado a Dios. Y luego está la industria del entretenimiento que llenará los vacíos con ruido y nos entretenemos hasta la muerte. Entonces tu pregunta es extremadamente compleja y necesitaría una persona más observadora que yo para darle una completa respuesta. Es una gran mezcla de cosas y cualquier persona individual puede verse afectada por esto de maneras completamente diferentes. Entonces tenemos un enorme desafío frente a nosotros y yo quisiera plantear cómo evitamos que nuestros hijos y nuestros nietos abandonen la fe. Hoy quiero presentar a ustedes algunos consejos para que nosotros evitemos que nuestras futuras generaciones simplemente abandonen la fe. Pero de lo que estaba diciendo aquí John Anderson es la educación universitaria que adoptó el deísmo, y el deísmo es una concepción de Dios en la cual Dios echó a andar el universo y lo dejó funcionando, no se relaciona con nosotros. La religión corrupta, los medios de comunicación y el entretenimiento que se burlan de Dios, y cristianos, dice, que prefieren mantener su fe privada. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Aquí hay 4 conceptos que yo te quiero compartir para evitar que nuestros hijos, y por lo tanto que nuestra Guatemala, y si lo extendemos a toda Latinoamérica, que nuestro continente sufra esa descristianización. En primer lugar, evito que mis hijos abandonen la fe si asumo la responsabilidad delegada por Dios. Y esta responsabilidad delegada por Dios es educarlos. Digamos todos, por favor, asumo la responsabilidad delegada por Dios, que es educarlos. Quiero decirte que la responsabilidad que Dios nos da sobre nuestros hijos es educarlos.
no le corresponde al colegio, a la escuela, no le corresponde a la iglesia, no le corresponde al gobierno. Nos corresponde a nosotros educar a nuestros hijos y sobre todo en la fe cristiana, en el amor a Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio 6, versículos 4 a 9. Esto es lo que se conoce como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienen que estar en nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, lo que vemos es que Dios delega a nosotros como padres, y si eres un abuelo a cargo de tus hijos o tienes influencia y puedes tener influencia sobre tus nietos, tú tienes que asumir esta responsabilidad de decir: el mejor regalo que puedo darle a mis nietos, a mis hijos, es instruirlos en el conocimiento del Señor, en el amor al Señor. Porque ¿cuáles son las palabras que nos dice aquí? Amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? Amar al Señor con todo el corazón. Dice, primero estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y aquí nos habla de aprovechar los momentos clave para propiciar pláticas profundas acerca de Dios y de la vida, de acuerdo con lo que nuestros hijos puedan escuchar. Si son pequeños, hablar con ellos de lo que puedan escuchar. Cuando ya están un poco más grandes, hablar con ellos de esto. Cuando ya son jóvenes, hablar de la bendición que es servir a Dios y amarlo. Y atención a esto, uno de los mejores regalos que podemos darle a nuestros hijos es asegurarnos de que ellos hayan entregado su vida a Cristo Jesús, que tengan su propio encuentro con Jesús. Porque quiero decirles que muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, trajimos a nuestros hijos a la iglesia y asumimos que como ellos vinieron con nosotros a la iglesia, ellos ya conocen a Jesús. Pero no, recuérdese, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y nuestros hijos deben tener su propio encuentro con el Señor. Y quiero decirles que yo agradezco a mis papás que ellos insistieron en que yo tuviera mi propio encuentro con el Señor. Entonces, a medida que me iban educando, mi papá, cuando yo hacía travesuras, me corregía. Pero antes de corregirme, me preguntaba: Ronnie, ¿y usted qué sintió? ¿Siente que el Espíritu Santo le dijo algo al respecto? No. Entonces, ¿sabe qué? Usted va a recibir a Cristo otra vez. ¿Usted ya recibió a Cristo? Sí, pero no se le nota. ¿Sabe qué? Vamos a recibir a Cristo otra vez. Por eso cuando alguien cuenta: yo entregué mi vida a Cristo Jesús en el año 1900 y algo, y hay gente que hasta la fecha tiene, a mí me da vergüenza a ustedes, yo no sé cuándo recibí a Cristo, porque mi papá me hizo recibir a Cristo unas 18 o 20 veces, y en alguna de esas entregué mi vida a Cristo Jesús. Pero le doy gracias a Dios porque mi papá estaba pendiente de mí. Uno, cuando hacía una maldad, cuando me peleaba, cuando me robaba algo, cuando mentía, mi papá me decía: Ronnie, ¿usted mintió? Sí. Mi papá estudió 8 meses de derecho, y entonces cuando nos atrapaban en algo, primero hacía un pequeño juicio, ¿verdad? Entonces decía: bueno, vamos a decirles algo. Si ustedes confiesan, van a tener una rebaja de penas, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer la investigación. Si los atrapo, la pena va a ser mayor. Pero si confiesan, entonces nosotros decíamos: bueno, está bien. Una condena reducida, ¿verdad? Sí, yo pegué primero, yo mentí, yo me robé eso. Después de eso decía: ¿y usted no sintió la voz del Espíritu Santo hablándole? No. Bueno, o sea, entonces va a recibir a Cristo. Pero no solo eso. Igual cuando teníamos un momento con Dios. Recuerdo que una vez estábamos en la casa de mi abuelo. Mi abuelo estaba escuchando un trío latinoamericano que se llamaba Los Voceros de Cristo. O sea, era dúo, pero es música con guitarras. Y ellos estaban entonando una canción basada en Efesios capítulo 2 que dice: escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Yo tenía unos 7 años y entendí la letra. Y yo me puse a llorar de la presencia del Señor. Y mi papá me dice:
Ronnie, ¿por qué está llorando? Porque ahí dice que estoy escondido en Cristo. Me dijo, Ronnie, me alegra porque eso es testimonio del Espíritu. Claro, después le estaba pegando a mi hermano. Entonces, no va a creer que no estábamos peleando, no estábamos ahí para. Pero, ¿qué quiero decirle? Como padres tenemos que estar atentos a qué está pasando en la vida espiritual de nuestros hijos. No asumamos que porque vienen a la iglesia ya tienen un encuentro con el Señor. Ese es el mejor regalo que podemos darles. Y miren lo que dice el Salmo 78, 4-7. Dice, leamos por favor, porque yo quisiera que esto fuera una declaración nuestra como iglesia. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y a ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. ¿Quiénes quisieran que fuéramos esa comunidad de Salmo 78? Que nosotros seamos una generación no solo que ama al Señor, sino que le enseña a sus hijos a enseñarle a sus hijos, y que heredemos este glorioso estado de estar enamorado del Señor. Ahora, en este contexto, quiero decirte que es importante tener un compromiso con la iglesia local, porque asistir a la iglesia le dice un mensaje importante a nuestros hijos, a nosotros y a nuestros hijos. Cuando tú sirves en la iglesia, cuando apoyas económicamente a la iglesia, cuando oras por la iglesia, cuando hablas bien de los líderes de la iglesia, eso modela a tus hijos que esto es importante. Lo hace a tus hijos, bisnietos, a nietos y bisnietos, y les está diciendo que adorar a Dios es importante. Y por otro lado, si me estás escuchando en línea, y si alguien va a cortar eso, se lo va a mandar a alguien, por favor, no asistir a la iglesia, hablar mal de los líderes, hablar mal de las ofrendas, le manda un mensaje a tus hijos y a tus nietos de que esto no es importante. En ese contexto quiero decirles que la iglesia digital es un buen auxiliar. Si por alguna situación no puedes venir, tienes un familiar enfermo, si estás de viaje y te conectas en línea, buenísimo. Pero a raíz de la pandemia mucha gente se quedó en casa. Y entonces lo que hace es canalear y decir, voy a escuchar un mensaje de tal predicador, y relajaron su disciplina cristiana. ¿Y cuál puede ser el resultado? Que los hijos, los nietos están viendo eso y dirán, ir a la iglesia es tan importante como ver un partido del Manchester United. Ir a la iglesia es tan importante como ver un partido de los Lakers. Si da tiempo lo veo, y si no, no. Ese es el mensaje en la práctica que podemos estar dando. Imagínense si de tema de sobremesa nos podemos hablar de los pastores y de los errores que puede haber, que los hay. Pero ¿qué le estamos enseñando a los hijos? Eso no es importante. A los nietos oyen eso y dicen, yo no voy a ir a eso, porque mi abuelo, mi papá, sabe que eso no es importante. Así que la iglesia digital debe ser un buen auxiliar, pero debemos tener cuidado que no envíe un mensaje equivocado a nuestro corazón y al corazón de nuestros nietos y a nuestros hijos. En ese contexto quiero recordarte que estamos levantando una encuesta como iglesia. En el tiempo de la ofrenda vamos a tener un código QR, porque queremos conocer a toda iglesia Vida Real, a los que asisten, y para estimular a aquellos que la llenen, estamos sorteando unos libros, pero hemos sumado un premio. Vamos a dar un fin de semana en la casa de la Antigua para su familia, usted y su familia. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Entonces, para eso sí va a tener que poner su nombre al final, ¿verdad? Entonces, libros más un fin de semana para que todos, por favor, nos ayuden a llenarla. Ahora, en este contexto quiero contarles que le pedí permiso a este amigo para contar este testimonio, pero hace unos meses se me acerca un amigo preocupado, me dice, pastor, necesito hablarte. Fíjate que mi hijo tiene como 1 año y medio, 2 años, y cuando nació decidí circuncidarlo. Y todo iba bien, pero hace unos meses me encontré en YouTube con unos videos que decían que eso no se debía hacer.
y que cómo los padres nos atrevíamos a hacer eso con nuestros hijos. Y él me empieza a hablar y él estaba preocupado. ¿Qué va a hacer cuando mi hijo crezca? Y si me reclama que por qué le practiqué la circuncisión. Y cuando él estaba hablando, el Señor me puso en el corazón lo siguiente: esto es el resultado de la mentalidad actual, en donde el mundo quiere que te sientas que no tienes autoridad para decidir las cosas importantes sobre tus hijos. Es decir, que no puedes educarlos. Sin embargo, atención, alguien sí va a tomar esas decisiones sobre tus hijos. Y el mundo desea que no sean los padres. El mundo quiere que sean funcionarios no electos de organismos internacionales quienes decidan sobre tus hijos. Porque, ¿sabes qué va a venir? Que te van a decir: no decida la religión de su hijo, deje que crezca y que él decida cuando esté grande. ¿Y sabe qué viene? No decida el sexo de su hijo, que él decida cuando esté grande. ¡Ja! ¿Y quién lo va a decidir? Funcionarios no electos de organismos internacionales, que ellos sí se sienten con la autoridad de hacerlo. No, señores, Dios nos ha dado a nosotros los padres la autoridad para educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor, y lo vamos a hacer con la autoridad que Él nos ha dado. Yo le dije a mi amigo: si creíste que eso era lo mejor para hacer para tu hijo, hacelo con propiedad. De hecho, recordé que en cierta tribu de África que tenía influencia judía, practican la circuncisión a todos los niños, y luego descubrieron que era una tribu con muy baja incidencia de SIDA. Entonces le dije: si eso consideraste que era lo mejor, hacelo con propiedad. Y si eso Dios te puso en el corazón, hacelo con propiedad. Pero lo que yo pude ver fue esa influencia del mundo que nos quiere quitar la autoridad sobre nuestros hijos. Y no estoy diciendo sí o no a la circuncisión, simplemente estoy haciendo ver cómo el mundo viene a quitar a los padres la autoridad sobre los niños. Número 2, ¿cómo evito que mis hijos abandonen la fe? 1, asumo la responsabilidad delegada por Dios, que es educarlos. Número 2, evito que mis hijos abandonen la fe si enseño la razón por la cual no alejarnos de Dios. Hay un libro que se lo recomiendo, es de Simon Sinek, y él recomienda: empiece diciendo el por qué. Start with why. Y es cuando usted quiera comunicar algo, empiece con el por qué. Para mercadeo es genial esta idea, pero para comunicar algo es genial pensar en el por qué lo voy a hacer. Entonces, cuando estamos educando a nuestros hijos, no simplemente les digamos: nunca te apartes de Dios. ¿Por qué? No sé por qué, pero nunca te apartes de Dios. No, démosles un porqué fuerte. Porque dice Proverbios 22:5: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Digámoslo todos, por favor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Te quiero retar a algo. Debemos instruir a nuestros hijos con la visión de que nunca se van a apartar del camino del Señor, porque apartarse del camino del Señor es muy peligroso. Yo quiero contarte qué hicieron mis papás conmigo. Me dijeron: cuidado, usted se aparta del camino del Señor. ¿Por qué? Porque usted no sabe si va a abrir puertas que después no pueda cerrar. Por ejemplo, yo tenía amigos que dijeron: yo fui a probar la marihuana porque quería saber cómo era. Y mi papá me dijo: tenga cuidado, porque usted no sabe si le va a gustar y no va a poder salir de ahí, me dijo. Hay gente que una vez probó y ya no dejó, nunca pudo salir. Así con cualquier droga, así con cualquier vicio, tenga cuidado. Y como yo soy intenso, a mí me gustan los sabores intensos. Entonces, yo me tengo miedo. Y yo prefiero mejor no abrir puertas. Por ejemplo, yo he ido a exposiciones a Las Vegas, y usted cree que a mí me gusta jugar en una maquinita de esas. Ni de broma. ¿Sabe por qué? No vaya a ser que gane algo. Si yo gano, me encampano ese rollo. Mejor no. Es decir, mejor instruyamos a nuestros hijos a decir: no sea que te guste y te quedes atrapado allí. Y para aquellos que tienen un hijo lejos del Señor,
debemos orar para que regrese a casa. Pero planteemos en ellos la visión de que nunca se aparten al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Les voy a leer una promesa que me inspiró. Ahorita que estamos leyendo el Bible Challenge, cuando la leí, ¡pum!, me inspiró. Y mire lo que dice, Deuteronomio 20, 1 y 2. Yo quiero que usted la lea, por favor, porque si le causa a usted lo mismo que me causó a mí, lo va a bendecir. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Mire qué promesa usted. Es que no está hablando de cuando vayas a la guerra y mires a un ejército igual que tú. Está hablando, si te toca ir a la guerra y en eso te das cuenta que aquellos son más numerosos y tienen mejor tecnología de guerra, caballos y carros, no te atemorices. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Solo mire eso. Si te toca ir a Manchester, el que oye entienda. No. Si te das cuenta que estás metido en un tremendo lío, ¿cuántos tenemos situaciones así en los negocios? ¿Cuántos tenemos situaciones así legales? ¿Cuántos tenemos amenazas? Y decimos, ¿y ahora qué hago? Y qué rico estar bien con Dios. Y uno va a decir, este asunto me supera en capacidad, pero no voy a tener miedo porque Dios está conmigo. Amén. Demos un aplauso al Señor. Qué cosa más linda poder tener esa seguridad de el Señor está conmigo. Y por otro lado, qué horrible no poder tener esa seguridad, sobre todo cuando ya hemos tenido el apoyo del Señor. Miren, para mí uno de los pasajes más tristes en la Biblia es cuando Sansón, después de que había tenido el apoyo de Dios en innumerables situaciones, ¿se acuerdan cuando está en una ciudad que se llama Gaza y los filisteos rodean la ciudad, le cierran la puerta de la ciudad y dicen, hoy sí lo atrapamos? Y se levanta Sansón a medianoche y ve que la puerta está cerrada. ¿Sabe qué hace Sansón? La arranca y se lleva a la puerta de la ciudad y la va a dejar a Hebrón. ¿Sabe cuánto hay de Gaza para Hebrón? 60 kilómetros. A los 2 meses han de haber entendido los filisteos dónde estaba su puerta. Les ha llegado la noticia que estaba a 60 kilómetros. Entonces Sansón tenía siempre el apoyo de Dios. Y Dalila es contratada por los príncipes de los filisteos para sacarle el secreto de su fuerza. Y Sansón tenía un trato con Dios: vas a ser nazareo, y un nazareo no se corta el pelo. Entonces Sansón, 2 cosas. 1, Sansón no era musculoso, porque si él hubiera sido musculoso, a veces en las películas lo ponen así como que Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Ustedes así, John Cena, así bien cuadrado. Sansón haber sido escuálido. ¿Por qué? Porque los filisteos preguntaban, ¿de dónde tiene fuerza? Que si hubiera sido musculoso nadie hubiera preguntado ¿de dónde tiene fuerza? Era un tipo común y corriente que tenía una fuerza descomunal. ¿Pero por qué? Ni se peina. Y ahí estaba el clavo. Y entonces contratan a Dalila, y Dalila le empieza a sacar el secreto de su fuerza 3 veces. Llega muy cerca y a la 4ª él se rinde y dice, te voy a decir pues, está en mi cabello. Ella lo duerme en sus piernas, le rapa el cabello. Él despierta y dice, pensó que se iba a zafar como las otras veces, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Habla ustedes. Para aquellos que hemos experimentado el apoyo de Dios, para aquellos que hemos visto cómo Dios nos salvó milagrosamente, despertar un día y entender, ya me harté de ti, ya no, hasta aquí llegué. Eso debe ser horrible. Eso debe ser horrible. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijo, no te apartes de Dios, porque tú y yo no queremos despertar un día pensando, Diosito, ¿me vas a ayudar? Ya no. Hoy vas solo, vas sin mí. Ya me harté de tu pecado consistente. Hasta aquí llegué.
No sé, nada. Dios es misericordioso, pero pone límites también. Inspiremos a nuestros hijos a decir: ¿quieres una vida de Deuteronomio 20, 1 y 2? Siempre cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor. Y no es porque la fuerza está en ti, tú puedes. No, porque Jehová está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Qué pasaje más lindo. Así que te invito a transmitir ese por qué a tus hijos. Y cuéntale historias de lo que Dios ha hecho contigo, cuéntale historias bíblicas y vas a ver. Ahora, dos cosas. Si alguna familia ha hecho todo el esfuerzo para educar a sus hijos y ellos de todos modos se fueron lejos del Señor, no se sienta culpable. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos por el camino de Dios. Pero de todos modos el muchacho se puede ir. Yo he visto grandes hombres de Dios, familias que hicieron todo lo posible para educar a sus hijos y de todos modos el muchacho o la muchacha toma su decisión. Pero que nosotros estemos satisfechos de que hicimos todo lo posible por educarlos. Y número 2, no descuidemos a los más pequeños. Porque muchas veces aquellas familias que cometemos la imprudencia de tener más de 3 hijos, yo tengo 4, descuidamos a los pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros les contamos historias bíblicas y todo a los grandes y nos olvidamos de los pequeños. Y me ha pasado con mi hijo. Ahorita tengo un hijo pequeño, digo yo, pero ya casi me está dejando, de 14 años. Y a veces le digo: mira, ¿te acordás de la historia? Tanto testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida o historias bíblicas. Y él me dice: no me acuerdo. Y en lugar de recriminarlo, yo digo: sí, pues, estaba muy pequeño, no se acuerda, y se la vuelvo a repetir, porque eso es lo que dice Deuteronomio 6, y se las repetirás a tus hijos. Tenemos que repetir, sobre todo por los pequeños. Número 3, evito que mis hijos abandonen la fe si les inculco el temor de alejarse de Dios. Digamos todos, por favor: si les inculco el temor de alejarse de Dios. Este punto está muy relacionado con el primero. El primero es con el segundo. El segundo es la razón por la cual no alejarnos. Pero número 3, nuestros hijos tienen que tener el temor de Dios. Miren lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es el elemento inherente a la sabiduría. Atención. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es tener temor de que Él se aleje de nosotros. Ese es el temor de Jehová. Y la Biblia, en la Escritura, nosotros tenemos muchas historias de hombres que se alejaron de Dios y cosecharon las consecuencias. Por ejemplo, Salomón que empieza su vida conociendo a Dios. Solo imagínense, ¿a quién les gustaría que Dios se les apareciera una noche y le dijera: Ronnie, ¿qué quieres que te dé? Ese es el sueño de todos nosotros. Y Salomón tuvo esa experiencia y termina adorando dioses paganos, haciendo yoga y buscándose los chakras. Salomón, ¿qué te pasa si estabas buscando a Dios? Si viste a Dios cara a cara. Pensemos en Sansón, que acabamos de hablar de esto. Tenía el apoyo de Dios y termina perdiendo el apoyo de Dios y tiene una muerte heroica, pero no era lo que Dios tenía para él. Saúl, el rey Saúl, que profetizó con los profetas y termina alejado de Dios. De hecho, a nuestros hijos yo quiero recomendarles que cuando tengan edad les leamos Levítico 18. Hasta que pasamos por el Bible Challenge, no sé si se dio cuenta, pero ahí están reglamentadas las cosas que sexualmente no se deben hacer. Muchas veces yo leí ese capítulo y yo decía: pero qué raro lo que dice ahí. Y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, yo digo: qué actual lo que está diciendo ahí. Dice: no yacerás con bestia, no se acostará hombre con hombre, mujer con mujer, no te acostarás con tu hermana, con tu tía.
¡Hala ustedes! Y ahora al ver lo que está pasando en redes sociales, uno dice, ¡qué actual es la Biblia! Y ya lo decía. Y cuando tengan la madurez, tenemos que leer con nuestros hijos Levítico 18 y decirles, hijos, esta va a ser nuestra conducta sexual, vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Luego, también tenemos que leer las historias de hombres de Dios que fueron fieles a Dios y tuvieron el respaldo de Dios, como José, que por ser fiel a Dios es traicionado y Dios lo recompensa poniéndolo como segundo del faraón. Daniel, que es fiel a Dios y Dios lo libra del foso de los leones. Dios lo pone como una especie de primer ministro con 4 emperadores. Nehemías, que fue fiel a Dios y Dios le permitió en 52 días levantar un muro alrededor de Jerusalén. Y no era un muro con blocks de 15 centímetros de ancho. Era un muro en el cual hicieron un desfile sobre el muro al terminarlo. Y lo terminaron en 52 días. Eso fue milagroso. Así que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos el temor de decir, tú y yo no queremos que Dios se aleje de nosotros. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 12 a 17. Y yo quiero que leamos esto. Dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vea si este versículo no refleja a Sansón. Sansón se creía tan listo que decía, yo estoy engañando a Dalila, pero él estaba siendo engañado. Ese es el camino del pecador. El pecador piensa que está engañando, pero él está siendo engañado. Si nosotros les enseñamos este versículo a nuestros hijos, oiga esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es convencer de pecado, para corregir, para construir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparemos a nuestros hijos para la persecución. Es que yo desde chiquito le dije a mis hijos, nosotros no vamos a ir a fiestas paganas de reggaetón sucio. No, ustedes no les van a andar besando ahí con sus novios. No, nosotros vamos a ser distintos y se van a burlar de nosotros. No importa. Nosotros preparamos a nuestros hijos para ser distintos y entonces cuando nuestros hijos estén bajo presión lo van a ver como algo normal. Ahora, si nunca los preparamos para esa presión, entonces cuando lleguen a estudiar y dicen, ala, es que si no me drogo entonces se van a reír de mí, ceden ante la presión. Ala, es que si no mando fotos desnudas no me aceptan aquellas, ceden ante la presión. Pero si nosotros los preparamos desde chiquitos, hay cosas que nosotros no hacemos porque somos hijos del Señor y aunque nos persigan, no lo hacemos, los preparamos desde pequeños para ser fieles al Señor. Y número 4, no solo los tengo que instruir en el temor del Señor, sino también evito que mis hijos abandonen la fe si los invito a permanecer firmes en el amor de Dios. Dice 1 Juan 4:18, leámoslo todos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Vivir por temor es imperfecto. Vivir por amor es perfecto. No sé quiénes recuerdan ustedes un maravilloso predicador que Dios lo usó muchísimo, el hermano G. Ávila. Pero él, su gran argumento para ser fieles al Señor era el temor. Y decía, si Cristo viene hoy, te queda, hermano. Te queda. Y uno decía, no venga, Señor, porque me dejas. Era el miedo el argumento para venir a la iglesia. Si tú vienes a la iglesia por miedo, tu relación con Dios es imperfecta. Pero si vienes a la iglesia porque amas a Dios,
tu relación es perfecta. Pasémoslo al ámbito, yo quiero contarles que por la misericordia del Señor, esta semana cumplimos 31 años de casados con mi amada esposa Nino. Gracias al Señor, digo por la misericordia de Dios, no nos matamos en esos 31 años. Íbamos a hacer un duelo así tipo del oeste, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios fue buena. Pero quiero decirles que cuando uno está en una boda, no sé si han estado en una boda civil y el abogado lee los artículos, ¿verdad? La esposa tendrá derecho preferente sobre los ingresos del... Cuando uno oye todo eso, le da miedo, ¿verdad? Uno dice, ¿será que me caso o no? Imagínense que si yo estuviera pensando en las consecuencias y en el temor, diciendo, yo me quisiera divorciar de Nino, pero me da miedo, y como soy pastor, que iré a la congregación, entonces tengo que aguantarla. Sería una relación imperfecta. Solo nos estaríamos aguantando. Pero si yo amo a mi esposa, no tengo que vivir pensando en esos artículos de la ley. Me disfruto la relación con ella. Y eso es lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor lleva en sí castigo, es horrible. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el estado perfecto para relacionarnos con Dios no es el temor a Dios, es el amor a Dios. Cuando nosotros vivimos en amor hacia Dios, es lo más lindo que puede haber, porque vivo en santidad, no porque le tengo miedo. Vivo en santidad porque quiero agradarlo. Y ahí es donde debemos llevar a nuestros hijos. Por eso, Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán en tu corazón y las transmitirás a tus hijos. Nuestra meta es llevar a nuestros hijos a amar, a descubrir el amor por el Señor. En este contexto quiero presentarles una muy buena noticia. Fíjense que como iglesia nos hemos embarcado en un proyecto emocionante, y es que vamos a empezar a producir algo que se llama motion capture. Hemos adquirido una tecnología que es una tecnología que tiene unos artistas se ponen unos trajes con sensores. Esos sensores podemos tener una pantalla atrás. Es como están produciendo ahora las caricaturas, podríamos decir, o las películas de alta gama. Y entonces el fondo varía y ya se pueden hacer películas animadas o películas tipo, ¿cómo se llama? Mandalorian y estas. Y vamos a empezar primero haciendo películas animadas para los niños con base bíblica. Y para esto, Dios ha permitido que vengan de Estados Unidos John y Vicky Cape. Ellos han tenido esta visión y hemos sentido confirmación de parte del Señor, y se los queremos presentar para que estemos orando, porque la idea es producir esto para invitar a las nuevas generaciones a que amen al Señor con todo su corazón. Veamos este testimonio. We've come here to Guatemala because we have a burden and a passion that we believe that God's given us for the past 20 years. Nos acabamos de mudar de la ciudad de Chicago y venimos bien cargaditos con una familia numerosa. Nosotros somos papás de foster parents. Llegó un momento donde en nuestra casa teníamos 8 niños. Nos dimos cuenta de que corregir a niños que tienen tanto trauma es muy diferente a corregir a sus propios hijos, ¿verdad? Aprendimos muy bien que la única forma de corregirlos iba a ser con la palabra de Dios. Y fue a raíz de ese chaos de las mañanas y de las noches que le nació a mi esposo un talento nuevo de contar historias. Y pues él ponía a dormir a los nenes y les decía, dame un personaje, dame un lugar, dame un pedacito de la historia. Y bueno, todos los niños formaban parte de la historia. Y así que bueno, venimos aquí muy emocionados. Vamos a ser parte de lo que es Illumina Play. Vamos a hacer contenido para niños. Estamos conectados con gente que no solo es de Guatemala, pero también literalmente es maestros de estos programas que se usan para hacer películas. Y hay gente que trabaja para la película de Batman, hay gente que está diseñando personajes para Disney, hay gente que canta para los programas de Disney Junior. Y de pensar que toda esta gente, cuando nosotros los llamamos, dicen, ala, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso.
Estamos muy emocionados y lo que más nos emociona realmente es de que Guatemala tenga su propio estudio de producción y que nosotros podamos añadir nuestro granito de arena, venirles a enseñar lo que nosotros hemos aprendido a través de estos años. And so when we started down this process of starting to create content for, like, starting to come up with concepts, I started reaching out to people, and I was like impressed at the power of God's favor that started going onto Illumina Play. Because when you start talking to people who do sound design for like Amazon or HBO or other things, you think there's no way these people are going to work with them. Mm-hmm. But then God starts bringing person after person when it comes to the art and craft and talent. When it comes to the technology, the same technology is what Disney's experimenting with. Literally last month, the stuff that we're looking at doing, they are now experimenting with. And I thought, wow, God, you're not looking for us to do something small. You're looking to do something big. God has given you guys the tools here in Guatemala that didn't exist a year ago. The talent that was either uninterested or unwilling, and now is willing. And on top of that, stories that I would say rival what's being put out through Disney or Netflix. And to me, what an honor that we're able to be a part of working with you guys to create stories here and to start creating something that, again, has not been seen. And to me, this is that moment that we can choose to jump in and start praying, start getting involved, and start sharing what God is doing here. Because I guarantee you, God doesn't give a single piece of energy away without a purpose. He doesn't say a word without a purpose. And look at the purposes that God is already starting here in Guatemala. Así que yo me despido diciéndoles una cosa, emociónense, va a estar súper. Wow. Esas ilustraciones que vieron ahí son ya las primeras propuestas de lo que vamos a hacer. De esa calidad lo queremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos decirle a los niños? Lo que Jesús dijo en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿A qué nos invita Jesús? ¿Por qué dio su vida Jesús en la cruz del Calvario? Para hacernos sus amigos, no solo para salvarnos del infierno, sí, pero más que eso, para hacernos sus amigos. Y cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda, entendemos su corazón. Y Él dice, puedo mostrarte lo que tengo en mi corazón. Y no quiero que seas mi siervo, quiero que seas mi amigo. Y ahí queremos ver a nuestros hijos, no como siervos de Dios, obedeciendo sin saber por qué, amigos de Dios, disfrutando de ser coherederos con Cristo. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Y hoy quiero invitarte. Yo quisiera tener un momento Edmundo Madrid contigo y preguntarte, ¿usted ya recibió a Cristo? Se le nota que usted ya recibió a Cristo. O sea, cuando usted hace algo malo, el Espíritu Santo le dice algo o no. Porque si no está en tu corazón, no se lo vas a poder transmitir a tus hijos. Pero si está en tu corazón, de vivencia, le vas a poder decir a tus hijos, hijo, ese es el mejor camino. Como iglesia te podemos apoyar y vamos a hacerlo mejor. Y ahorita hay maestros intentando hacerlo con tus hijos. Pero la mejor influencia para tus hijos eres tú. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, es muy probable que se los puedas transmitir. Pero así como mi papá me dijo varias veces y me hizo reflexionar, lo quiero hacer contigo y decirte, ¿estás seguro que usted ya tiene al Espíritu Santo dentro? Que usted ha nacido de nuevo. ¿Qué tal si cerramos los ojos? Y si quisieras abrir tu corazón a Jesús y entregar tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón. Quiero que me cambies profundamente
quiero que me inundes con tu luz, que me transformes. Ya no quiero hacer maldades sin que tu espíritu me hable. Quiero tener la certeza de que soy hijo de Dios. Sé que diste tu vida por mí, como dice Juan 15. Y yo quiero ser tu amigo, Jesús, hacer lo que tú dices. Quiero tener la certeza de que tú estás conmigo. Te abro mi corazón. Ven a tomar el primer lugar en mi vida. Cámbiame, transfórmame. Sé el rey de mi vida. Quiero tener el temor de Dios en mi corazón, pero sobre todo tu amor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos Cristo es mi fundamento? Y cuando tú lo entones, quiero que lo declares para ti, para tus hijos, para tus nietos en fe, aunque no los conozcas. Vamos a decir: Él es nuestro fundamento. Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece. A Él yo cantaré, he puesto mi fe en Cristo. Él me recogerá, por siempre ha sido un bueno. Él siempre ha sido fiel. Él es. Me alegraré en el caos por su inexplicable paz. No confío en mis fuerzas, jamás me hundiré, porque en Jesús estoy firme. Él no me dejará, Él es fiel en todo tiempo. Conmigo siempre estás. Él es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece. A Él yo cantaré, he puesto mi fe en Cristo. Él me recogerá, por siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido fiel. Él es.
Para cerrar, vamos a orar bendiciendo nuestras familias, bendiciendo Guatemala. Y hoy tenemos aquí a Duncan Dyson, un misionero británico que ha venido a dar su vida sirviendo a niños. Y vamos a orar por Inglaterra y por Gran Bretaña, que ese avivamiento que un día hubo en esa región del mundo regrese en el nombre de Jesús. Padre, hoy venimos a orar por nuestras familias y en el nombre de Jesús declaramos que vamos a ser una comunidad del Salmo 78. Le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos tu camino y le vamos a dejar la semilla para que ellos lo enseñen a sus próximas generaciones. Oramos por Guatemala, Señor. Ahora que vienen las elecciones, guíanos a elegir gobernantes que no traigan esas agendas internacionales anti Dios, sino guíanos para escoger autoridades probas, temerosas de ti, pero que también, Señor, no vengan con esas agendas perversas. Y también venimos a orar por Gran Bretaña, Señor, por Inglaterra, por esos países que nos trajeron el Evangelio, Señor, que ahí está la semilla y ahí están la semilla y la herencia de hombres, teólogos, predicadores, misioneros que abandonaron su tierra para venir a bendecirlos. Hoy los bendecimos de regreso y oramos porque el avivamiento que un día hubo en Holanda, en Inglaterra, Señor, en Francia, en esos países, Señor, que nos enviaron misioneros, en Estados Unidos, ese avivamiento regrese. Humanamente parece difícil, Señor, pero yo sé que tú lo puedes hacer y bendecimos esas tierras en el nombre de Cristo Jesús. Y bendecimos a Duncan y bendecimos a todos los misioneros que están haciendo esa labor. Eso lo creemos en tu nombre. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor y declaramos que Él va a hacer lo que nosotros no podemos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar y quiero invitarte a que preparemos nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración y lo hacemos con Deuteronomio 8:11 que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Saltamos al verso 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando ofrendamos, nos recordamos que es Dios nuestro proveedor y Él es quien nos da el poder de hacer riquezas. Oramos. Padre bendito, traemos hoy como parte de nuestra adoración una parte de lo mucho que tú nos has dado y lo damos como parte de nuestra adoración para que la iglesia funcione y también para soñar en hacer proyectos como el que hoy hemos presentado, para el cual oramos que tú proveas los recursos económicos y los recursos artísticos, las ideas, para que cumpla el propósito para el cual tú lo has puesto en nuestro corazón. Que muchos niños lleguen a conocerte. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Podemos ofrendar. Casa firme está, tú me guardas, mi fuerza eres tú, en viento lluvia, mi casa firme está, tú me guardas, mi fuerza eres tú, nada me vencerá, si firme estoy en ti, mi fuerza eres tú, mi casa firme está, Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece.
Cristo. Él me recogerá, pues siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido fiel. Él es. Estimados amigos de Iglesia en Línea, sé que por razones de trabajo, enfermedad o viajes, ustedes no pudieron estar con nosotros de forma presencial, pero quiero aprovechar este momento para felicitarlos por no haberse desconectado, pero también quiero orar para bendecirlos y declarar que esta semana va a ser una semana llena de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Oremos entonces. Padre bendito, te damos gracias por la tecnología que nos permitió no desconectarnos de la comunión eclesiástica. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos des una semana llena de tu bendición. Que esta semana tú vayas con nosotros, que tu favor esté con nosotros si vamos a viajar, si vamos a hacer negocios, si vamos a estar estudiando en las reuniones familiares, que tú estés con nosotros en cada área, de tal forma que suceda con nosotros como acontecía con José, que cada cosa que él tocaba, tú la hacías prosperar. Bendícenos con tu apoyo para esta semana y este mes. Encomendados a tu gracia, cerramos esta reunión sabiendo que tú quedas con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor quede contigo y te esperamos en las otras actividades de Iglesia Vida Real. Habitación el martes, escrito está el lunes, grupos pequeños, oportunidades que tú tienes para seguir acercando tu corazón al Señor. Dios quede contigo.